Nos ponemos de pie juntos. Vamos a compartir la palabra de Dios, pero primero, antes de compartir la palabra de Dios y antes de que los niños pasen aquí adelante, me gustaría animarte, joven, adulto, niño, ¿verdad? Que tomes tu Biblia en tus manos en este momento y que juntos podamos declarar la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Mira lo que dice y repítelo conmigo, por favor. Toma tu Biblia, repite conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Declaro que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo para recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva y transformadora palabra de Dios. Nunca más seré igual, nunca más seré igual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Pásenme a los niños para acá, vamos a orar por todos ellos, por favor. Jovencitos también van a tener su clase con Maritza Cruz, los chicos jovencitos, los muchachos grandes van a tener con Maritza Medina. Así es que, ¿por qué no extiende sus manos? Cierra conmigo por ellos. Damos gracias por la vida de Fred también, que él está apoyando la clase de Freedom in Christ, libertad en Cristo. Y Fred y Güera, se va para preparar todo de una vez. Así es que oramos por los niños, por los jóvenes, por los adultos. Padre, gracias por estos niños tan hermosos. Gracias por sus vidas, por sus corazones. Gracias porque están en tu casa. Te pedimos que ellos estén en tu casa siempre. Te pedimos que ellos disfruten de tu amor siempre. Que ellos disfruten de tu gozo siempre. Que ellos estén unidos a ti siempre, oh Dios. Que ellos puedan estar unidos allá en casita, pero que puedan venir también a tu casa, a la casa de Dios, a encontrarse contigo, Señor. Bendice a los jóvenes, bendice a los adultos, bendice tu palabra, la vamos a recibir en este momento. Y muchas gracias, Padre, por darnos la libertad, de tener comunión pública contigo y de poder abrir tu palabra de manera pública, sin restricciones, sin amenazas de ningún tipo. Gracias por bendecirnos con tu dulce presencia y con tu transformadora palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén, amén. Sé que los niños pasan, los jovencitos de Junior High School van a pasar, hasta los 18 van a pasar con Maritza Cruz. Y de High School para arriba, 18, 19 para arriba, se van con Maritza Medina. Y los demás que son jóvenes en su corazón se quedan conmigo. Lalo, puedes decir si gustas, Lalo, es como bilingüe. ¿Estás bien aquí? Muy bien, Lalo, muy bien, muy bien. Mire, vamos a leer la palabra de Dios juntos en esta serie que se llama Poder en la Debilidad. Es una serie que va a durar, cierto tiempo, porque vamos a leer todo en la segunda carta a los Corintios. Y el tema de hoy tiene que ver por qué razón. ¿Cómo es que estamos sirviendo a Dios? ¿Por qué todavía seguimos sirviendo a Dios muchas personas, muchos hijos de Dios a lo largo de toda la faz de la tierra? ¿Por qué seguimos sirviendo a Dios? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos empodera? Dicho sea de paso, las cartas de Pablo no son para incrédulos. Las cartas de Pablo todas son para creyentes. Así es que no le estamos hablando en este día a los que no son creyentes, ateos o agnósticos, sino que la palabra de Dios le va a hablar a las personas que ya son creyentes, hijos e hijas de Dios. Así es que, ¿por qué no leemos juntos su boletín? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios, léala en voz alta conmigo. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo.
No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con alegría lo que ya se estaba extinguiendo, cuánto mayor será la gloria de lo que permanece. Amén. Tome su asiento, por favor, los que estaban de pie. Gracias a Dios por su palabra. Permíteme te cuento un poquito de lo que estaba aconteciendo. Quiero empezar por decirte que es Pablo exclusivamente, específicamente va a dar razones de por qué Pablo sirve a Dios. Pablo va a dar razones en este pasaje de la segunda carta a los Corintios de un estilo de servir diferente al que el mundo está acostumbrado a servir, no solamente el día de hoy, pero en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo. Pablo va a explicarles a ellos que la manera de servir a Dios se sirve desde la debilidad de uno, no desde la fortaleza de uno. Porque cuando uno sirve de la fortaleza de uno, uno se puede llenar de arrogancia, de orgullo. Uno puede decir, son mis fuerzas, es mi capacidad, son mis talentos, son mis habilidades. Pero Pablo dice, no, delante de Dios nada de eso cuenta. Delante de Dios lo que cuenta es que tú seas un instrumento en las manos de Dios a pesar de tu debilidad, a pesar de tus debilidades. Pablo entonces le da toda la gloria a Dios y le permite a Dios que Dios lo equipe para la obra para la cual él fue llamado. Pablo, interesantemente, tenía mucho de qué gloriarse. Pablo tenía muchas razones para sentirse muy orgulloso. De hecho, la palabra de Dios en Filipenses, no lo busques, capítulo 2, dice la palabra de Dios en esta sección de la escritura, porque la circuncisión somos nosotros, dice Pablo. No lo busques, escúchame. Los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús. Es decir, no nos enorgullecemos en nosotros y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo, dice Pablo, tengo motivos para tal confianza. Si alguno cree, dice Pablo, que alguno tiene motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo tengo más, dice Pablo. Yo fui circuncidado al 8º día, soy del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, soy fariseo. En cuanto al celo, soy perseguidor de la iglesia, o fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, soy intachable. Sin embargo, todo lo tengo por basura por aquel que me llamó. Pablo sirve desde una perspectiva distinta. Cuando es cuestionado por algunos líderes de la iglesia de Corintios, Pablo, él dice, yo tengo mucho de qué gloriarme. Sin embargo, todo esto es basura. Los títulos no me sirven, no, todas estas cosas que yo he logrado. Él pertenecía al Sanedrín, que era el grupo de liderazgo del pueblo. Pablo dice, todas estas cosas yo las tengo por basura, por el amor a Cristo, por el llamado que Jesucristo me hizo. Lo considero pérdida todo esto por causa de Jesucristo. Es decir, mi verdadera ganancia, dice Pablo, no se encuentra en todas esas cosas, se encuentra en Jesucristo. Y Pablo sigue hablando, y en la epístola a los Gálatas Pablo dice, una vez que yo era todas estas cosas, yo era perseguidor de la iglesia.
Sin embargo, cuando Jesucristo vino a mi corazón, dice Pablo en Gálatas, Pablo empezó a predicar la palabra de Dios inmediatamente entre la gente. Sin embargo, inmediatamente Pablo se fue para Arabia. Y Pablo estuvo 3 años en Arabia. Pero Arabia no se refiere a la Arabia de ahora, se refiere a la Arabia que está en Jordania el día de hoy. Aparentemente Pablo, si me ayuda por ahí Marcelo, y digo perdón, le comparto mi gozo, mi alegría, ¿no? Aparente Pablo tuvo que haber pasado de Damasco, donde él fue convertido a Cristo. Pablo tuvo que haber pasado de allí por Petra, no a Petra directamente, pero tuvo que haber pasado por una ciudad que se llama Petra, la ciudad del reino nabateo. Y una de las cartas o Hechos de los Apóstoles, me parece, si la memoria no me falla, hay un rey nabateo que lo quiere perseguir a Pablo, que lo quiere encarcelar a Pablo en esa historia. Y yo me pregunto, pero ¿por qué lo quería? ¿Por qué le quería hacer daño a Pablo? Seguramente porque Pablo estuvo en su reino. Y seguramente porque ella también predicó la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. Tú te acuerdas de la historia, que los apóstoles empezaron a hablar en diferentes lenguas, ¿te acuerdas? Y la palabra de Dios dice, ¿y cómo que estos hablan nuestras propias lenguas? Si nosotros venimos de diferentes lugares, y uno de los lugares que marca el capítulo 2 de Hechos es Arabia. Este es Arabia, esa parte cafecita que está ahí, por ahí es la Arabia del Antiguo la Arabia de los tiempos bíblicos. La Arabia de ahora es Arabia Saudita, es una Arabia diferente. La localidad es diferente. Ahí estamos disfrutando nosotros parte de nuestro sabático pastoral en Petra, y fue muy bonito mirar en todas esas áreas de Jordania vestigios de la presencia de Moisés, por ejemplo. Moisés estuvo allí. Aarón aparentemente murió allí y fue enterrado allí. Uno de los grandes sacerdotes, el sacerdote más importante del Antiguo Testamento. Entonces Pablo pasa 3 años aquí. ¿Por qué te lo digo? Porque Pablo tuvo que haber pasado por un reprocesamiento de todo lo que él sabía en relación a Dios. Pablo tuvo que mirar el Antiguo Testamento, que es lo que él conocía, y Pablo tuvo que reinterpretar todo lo que él conocía a la luz de ese encuentro que tuvo con Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento para Pablo ahora tiene sentido, porque todo el Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento en Jesucristo. Y Pablo dice: estuve 3 años en este lugar, y si algo tengo yo que decir, dice Pablo, es que yo fui instruido por el Señor Jesucristo. Pareciera que Pablo estuvo 3 años, así como los apóstoles estuvieron 3 años físicamente con Jesucristo. Pablo estuvo 3 años con esa voz, con esa luz que le iluminó en Damasco, con esa luz de la presencia de Jesucristo, iluminando su entendimiento, su corazón, su alma, para reinterpretar todas las enseñanzas del Antiguo Testamento que lo habían convertido en perseguidor de la iglesia. Ahora Pablo ya no es perseguidor de la iglesia, ahora Pablo es evangelista, ahora Pablo es un misionero, ahora Pablo no persigue a la iglesia, ahora Pablo planta iglesias, defiende a la iglesia, capacitado, ¿por qué cosa? Capacitado por el que lo llamó, capacitado por el Espíritu Santo, entrenado por Jesucristo, capacitado por el Espíritu Santo. Y cuando la iglesia de Corinto le confronta para poner en tela de juicio la autoridad de Pablo, Pablo dice: pues realmente no tengo ninguna. Cuando lo cuestionan para decir: bueno, ¿y cuáles todos tus licencias y tus cartas de recomendación? Pablo dice: no tengo ninguna. Lo más seguro es que lo más claro, más bien, dice Pablo: ustedes son mi carta de recomendación. Ustedes, los corazones cambiados, las vías cambiadas. Pablo entonces fue confrontado en su capacidad de servir a Dios, y Pablo enseña una mejor manera de servir desde y a pesar de nuestra debilidad.
Le compartí a los hermanos que el día viernes no tenía muchas energías para venir a la iglesia. El primer viernes y el tercer viernes del mes nos juntamos para tener compañerismo. Y el compañerismo es tan importante como estudiar la palabra de Dios. ¿Tú lo sabías? Porque nadie puede decir que tiene comunión con Dios si no tiene comunión con la iglesia. Nadie. Porque la iglesia, dice la palabra de Dios, es el ¿qué? El cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces nadie que diga, sí, pero yo no voy a la iglesia, no la necesito, yo tengo mi comunión allá, ¿verdad? Solito, aparte con Dios. Bueno, entonces tienes una comunión medio rara y a medias. Porque se necesita ir al cuerpo de Cristo. Yo no tenía ganas de venir el viernes. No tenía energía, más bien no es ganas, energía. Les he compartido a varios que tengo como 2-3 semanas que declararon que soy una persona diabética. Y es algo que yo estaba tratando de evitar por más que podía, porque corre la diabetes por la mitad del lado de mi familia, por el lado de mi mamá corre la diabetes. Y me sentía sin energía. Pero gloria sea a Dios que podemos, escúcheme bien, servir a Dios a pesar de nuestra debilidad. A pesar de nuestra debilidad, podemos servir a Dios desde nuestra debilidad y a pesar de nuestra debilidad. ¿Y qué hicimos? Venimos y nos gozamos cantando un cantito muy bonito que ya le hemos compartido, algunos de ustedes lo conocen. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese cantito bien alegre que cantamos el viernes? Chala, 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 la, 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 chala, la, 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 chala, la, 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 la. ¿Se acuerda? ¿Lo puede cantar conmigo? Chala, chala, la, 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 chala, la, 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 chala, la, 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 la. Qué bonito. Qué buenos cantantes. ¿Perdón? Falta la guitarra, ¿no es cierto? Sí. Levantaré mi voz en medio de la congregación, dice ese canto, ¿no? Porque escucha bien, hermano y hermana, esta palabra de Dios es para los servidores. Y cuando un hijo de Dios no tiene ganas de servir, no tiene energías de servir, ¿sabes qué es lo que debe de hacer un hijo de Dios? Venir a la iglesia y servir a pesar de ello, ¿no? Cuando tú no quieres leer la palabra de Dios, ¿sabes qué es lo que tiene que hacer un hijo de Dios? Leer la palabra de Dios, porque seguramente estás pasando por una crisis espiritual. Cuando el hijo de Dios no quiere orar, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Orar, porque seguramente estás pasando por un momento difícil que te ha robado el ánimo, que te ha robado las ganas de estar en comunión con Dios y de servirle. Pablo enseña entonces una nueva manera de servir a Dios desde mi debilidad, para que toda la gloria sea ¿para quién? Para el Rey de Reyes y Señor de Señores, no para mí. No para mí. Yo no vine con mis fuerzas el viernes y nos gozamos mucho el viernes. Amén. Los que venimos vamos a decir amén. Nos gozamos mucho el viernes, porque la gloria no es para uno, porque las fuerzas no son de uno, las fuerzas son de nuestro Dios. De Él viene la fuerza. De Él vienen las ganas de seguir adelante. De Él vienen las fuerzas de seguir con el matrimonio, aunque todo esté confuso, aunque las cosas estén mal, aunque la comunicación esté mal. De Él vienen las fuerzas para ser humilde y corregir las cosas que están mal en el ambiente familiar o en el ambiente interior de nosotros. De Él vienen las fuerzas. De Él vienen las fuerzas. Y Pablo, en esta sección de la palabra de Dios, entonces, no solamente les va a decir a ellos que, bueno, que mi capacidad pues no viene de mí, mi capacidad viene del Señor, pero Pablo va a educar también a aquellos que confían en sí mismos. Pablo va a educar a aquellos que confían en sí mismos y les va a decir, no es tu capacidad. No es tu capacidad. No es tu carisma lo que te ha hecho estar de pie. O no es tu carisma lo que la gente necesita. Lo que la gente necesita es la presencia sanadora, transformadora, perdonadora de Dios. No son las habilidades personales que tenemos, sino las habilidades que Dios mismo le da a aquel que Él llama a servir. Pablo le dice ahí en tu boletín, ahí lo tienes, esta es la confianza, dice Pablo, que delante de Dios tenemos por medio de Jesucristo.
No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Por favor, grábate lo siguiente en tu corazón: Dios no llama al capacitado, Dios capacita al que llama. Por favor, grábatelo en tu corazón: Dios no llama al capacitado, Dios llama al que, Dios capacita al que llama. Sí, ahí tenemos un montón de ejemplos en la palabra de Dios. Tenemos a un tartamudo que se llamaba ¿cómo? Moisés, que dijo: yo no quiero ir, no puedo hablar, Señor. ¿No? Dios generalmente no llama al capacitado, generalmente no llama al más carismático o a la más carismática, no llama al que tiene más dones, generalmente llama al que se encuentra en un momento de humildad y de debilidad, para que la gloria sea para Dios. Cuando tú dices: yo quisiera servir en tal área a Dios, pero no puedo, qué bueno que no puedes, porque entonces puedes pedirle a Dios que te capacite para que se hagan las cosas no a tu manera, pero sino a la manera ¿de quién? De Dios, de Dios, de Dios. Estaba ahí tirado en la carpeta, ahí en mi casita, en mi apartamento, allá en la calle Arrowhead en Stanton, California. Allá estaba tirado hace como unos 15 años. Ahí estaba de rodillas llorando delante de Dios. Y tú sabes mi historia, ¿no? Marcelo también fue, ¿verdad?, víctima de eso. Había perdido todo, como $50,000 yo creo había perdido en aquella ocasión. Habíamos perdido toda la venta de nuestra casa en un fraude que nos hizo un pastor adventista. Y lo tengo que decir, por si alguien me está escuchando, que lo sepa. Él se hace llamar Gino Moya, ¿no? Y él sigue todavía haciendo fraude a mucha gente. Me había quedado sin nada, estaba de rodillas ahí llorando en la carpeta de mi casa, sin recursos, sin dinero, en bancarrota, sin ministerio, sin ilusiones, sin nada. Y yo clamaba al Señor y le decía: Señor, ten misericordia de mí. Y le decía: Señor, ¿por qué motivo me llevaste al encino? Gino Moya. No, Gino Moya. Sí, Alejandro Gino Moya. Sí, pero es Moya. Sí. No, es Moya, perdón. Luego lo revisamos, pero estaba allí. Mis hijos estaban muy bendecidos en el encino. Estaban muy bendecidos en el encino. Pero yo no. ¿Y por qué no? Porque Dios me había dado un llamado desde muy jovencito. Tenía 18 años cuando el Señor puso directamente en mi corazón que ese pastor que estaba teniendo consejería conmigo después de que mis padres se habían separado, ese pastor que se reunía conmigo cada viernes, se reunía conmigo para leer conmigo, para escucharme a mí y para compartirme un texto de la palabra de Dios, que él me animaba a que me lo memorizara para poder seguir adelante con mi vida en medio de una depresión terrible. En aquel momento el Señor me dijo: lo que este pastor está haciendo contigo, tú lo vas a hacer con otras personas un día. Me había llamado al pastorado. ¿Por qué me sentía tan terrible, tan deprimido en aquel momento ahí en mi casita, ahí en Stanton, hace como 15 años, ahí de rodillas en el suelo? Es porque había perdido ministerio, había perdido el dinero, la casa de mis hijos, el futuro de mis hijos, la escuela de mis hijos, las operaciones de Andy. Y estoy en la parte más terrible de mi corazón, allí en el momento más oscuro. Estoy ahí de rodillas, y ahí en mi momento de más debilidad el Señor me dice a mi corazón, ahí en el momento de más debilidad, me dice a mi corazón: te llevé al encino con un propósito, porque vas a pastorear el encino. Y el hermano Daniel Anabalón, nuestro pastor de aquel tiempo, nadie sabía que él se iba a ir para Chile, porque él tal vez no estaba todavía en el corazón de él. Esa frase me la dijo Dios en mi corazón, y pasaron como 3 años, cuando a los 3 años el hermano Daniel me dice, el pastor Daniel me dice: Carlos, el Señor me ha llamado para que me vuelva para Chile. ¿Y sabes qué el Señor puso en mi corazón, Carlos? Que tú vas a pastorear la iglesia del Encino. Pero él no le dijo a nadie eso, me lo dijo a mí. Pero el Señor ya me lo había dicho en mi corazón. ¿En qué momento me lo dijo?
en el momento de debilidad más grande que estaba pasando yo. En el momento de depresión, cuando yo no tenía recursos, no tenía nada, me sentía inútil, me sentía incompetente, me sentía que mi vida se había acabado. Dios te llama en esos momentos. Y quizás esa crisis por la que pasas o has pasado, ese es el punto de partida para que tú seas luz y bendición para otras personas. En las manos de Dios. Ese punto débil, ese dolor o esa crisis o abandono o lo que has experimentado en tu vida, tal vez ese es el punto de partida que Dios va a utilizar para glorificarse en tu vida y para recibir la gloria tuya y de muchas otras personas. No desperdicies ningún momento difícil que has pasado en tu vida, porque seguramente Dios lo va a usar para su gloria. Así es que si no te sientes calificado, qué bueno, porque entonces puedes depender del que califica y del que capacita. Se llama Jesús y lo hace a través de su Espíritu Santo. Amén. Así es que Pablo en esta parte también va a confrontar a aquellos que se quedaron en el pasado. Va a confrontar a aquellos judaizantes que se quedaron en la parte del Antiguo Testamento. Si tú tienes tu Biblia, la Biblia está dividida en dos testamentos, ¿no es cierto? El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y por ahí Pablo seguramente se va a confrontar a aquellos que están muy arraigados en el pasado. Aquellos que van a decir, no, lo que Pablo tiene que hacer es todas estas cosas del pasado, de la ley que se escribió en piedra, dice Pablo mismo aquí en el texto. Y Pablo va a contrastar el antiguo pacto basado en la ley de Moisés, que fue un pacto glorioso. Usted se acuerda, a lo mejor vio la película de los 10 mandamientos, como Moisés subió al monte Horeb o al monte Sinaí, y desde ahí recibió las tablas de la ley escritas en piedra, y cuando bajó, después de estar 40 días allá, el dedo de Dios escribiendo los mandamientos, fue un momento glorioso, ¿no es cierto? Y dice la historia que cuando Moisés bajó con una luz tan resplandeciente en su rostro, porque había estado en la presencia de Dios, que tuvo que taparse la cara, tuvo que taparse con un velo. Y Pablo dice, sí, eso fue glorioso, pero eso que fue glorioso, así como el rostro de Moisés que brillaba tanto y se fue extinguiendo esa luz poco a poco, ese pacto también se extinguió. Esa ley que estaba escrita en la piedra se extinguió también. Se extinguió para dar paso al cumplimiento de todo esto en una persona llamada Jesucristo. Todo se cumplió en Jesucristo. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Y alguien puede decir, ¿significa que ya no tenemos leyes o mandamientos? Tenemos, y son más grandes que los del Antiguo Testamento, ¿sabía? Porque la escritura del Antiguo Testamento dice, ustedes escucharon a los antiguos decir, no adulterarás, ¿te acuerdas? Pero yo les digo que si alguno mira a una persona con codicia, ya adulteró en su corazón. Claro que estamos bajo leyes, pero ¿cuáles leyes? ¿Las de Moisés? No, estamos bajo la ley de Jesucristo, del Espíritu Santo. Estamos bajo la gracia de Dios. Y el Señor, si te dice a ti que no hagas tal cosa, te lo está diciendo para que no lo hagas, porque es pecado. Y si te está diciendo que hagas algo, te lo está diciendo para tu santidad, o te lo está diciendo para que le sirvas y le des gloria a Dios. Así es que Pablo va a confrontar el orgullo y la incapacidad que estas personas que le acusaban tienen, porque es una incapacidad que les roba la libertad y el poder del Espíritu Santo. Así lo dice claramente Pablo en muchos textos de la palabra de Dios. Pablo dice por ahí en Romanos que aquello que fue tan glorioso para los israelitas, fue tan glorioso, dice Pablo, que no podían mirar cara a cara a Moisés. Lo dice aquí el texto en su boletín. No podían mirar a Moisés.
No lo podía mirar cara a cara debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual se estaba extinguiendo. Ahora, si ese ministerio fue glorioso, dice Pablo, ¿no será más glorioso el ministerio del Espíritu Santo ahora? Porque el Espíritu Santo trae libertad, porque el Espíritu Santo trae poder, porque el Espíritu Santo alienta, motiva, impulsa. En cambio, la ley acusa. La ley acusa. Si la ley dice no robarás, ¿qué está haciendo la ley? Acusando al que robó, ¿no es cierto? Y lo está llamando ladrón al que robó. Pero a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, podemos vivir una vida libre, una vida que no está encadenada a todos estos hábitos pecaminosos. No significa que los seres humanos no pecan, o que los cristianos, no pecan. Los cristianos pecamos también, desafortunadamente, porque estamos en este cuerpo débil, caído, ¿no es cierto? Pero somos llamados a vivir una vida en santidad. Somos llamados a vivir una vida libre. En otras palabras, la ley de Moisés fue gloriosa, pero hoy ya no estamos bajo la ley antigua del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, sino que estamos ahora bajo la gracia y bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto pueden decir amén a ello? Yo me siento muy contento porque ¿sabes qué? Las personas legalistas se autodestruyen, se destruyen a sí mismos. Las iglesias legalistas también se destruyen, se dañan. Y nosotros venimos de una iglesia legalista, mi esposa y yo. Venimos de una iglesia que se guardaba el sábado, la ley de la alimentación y otras leyes judías. Así es que si personas han a veces querido debatir conmigo en relación al sábado, a la ley de la alimentación, y yo digo, bueno, pues qué pena que están todavía bajo la ley, porque la ley mata, la ley destruye, la ley señala el pecado. ¿Fue buena la ley? Por supuesto que fue buena la ley. Pero la ley me acusaba. El Espíritu Santo me redarguye del pecado y cuando me perdona ya no me acusa más. Me da libertad. Y puedo vivir mejor bajo la gracia de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, que estar todo el tiempo bajo una ley que ni siquiera los apóstoles pudieron llevar, ni siquiera sus padres de ellos pudieron llevar. Así es que Pablo otra vez insiste en que nosotros ahora servimos, pero servimos porque dependemos de la gracia y del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo sirven los hijos de Dios y las hijas de Dios? Sirven dependiendo de la gracia y dependiendo del poder del Espíritu Santo. Yo espero que esto te quite a ti una carga. Porque cuando sirves bajo tus propias fuerzas, obviamente te vas a cansar y te vas a cansar mucho. Cuando sirves bajo tus propias fuerzas, obviamente te vas a desanimar. ¿Nos hemos desanimado alguna ocasión de servir a Dios? ¿Alguien que me diga, por favor? ¿Alguien se ha desanimado en algún momento? Y si les pido que levanten la mano, a lo mejor levantaremos las dos, ¿no? ¿Verdad? Sí. Hay un texto muy hermoso que yo quiero que sepas que es un texto importante para mí como pastor. ¿Sabes cuál es? El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1. ¿Sabes qué es lo que dice? Jesús es el que está hablando y dice: mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera, dice Jesucristo, y ustedes son las ramas. Separados de mí nada podréis hacer. Pero escucha, yo como pastor, cuando me desanimo, porque me desanimo, y te animo a que tú no te desanimes. Bueno, sí, aunque te desanimes, te animo a que vayas a ese texto. ¿Qué dice ese texto otra vez? Mi Padre es, ¿qué cosa? ¿Quién es el que hace el trabajo en la viña? El labrador, nuestro Padre celestial. Él es el que hace el trabajo. Él es el dueño de la viña. Él es el que hace el trabajo. ¿Cuál es mi trabajo? Mantenerme conectado con Jesucristo,
pegadito a Jesucristo. Ese es mi trabajo. No separarme de Jesús, mantenerme conectado a Jesucristo. Porque nosotros dependemos de la gracia y del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué servimos? Porque el Señor nos anima a seguir sirviendo. ¿Por qué amamos? Porque el Señor nos anima a seguir amando. ¿Por qué tenemos paciencia? Porque el Señor nos anima a seguir siendo pacientes. ¿Por qué nosotros invertimos horas, dinero, recursos, finanzas? Porque el Señor nos anima a hacerlo y nos da la fuerza para hacerlo. Y porque después de que nosotros invertimos un minuto para la gloria de Dios o $1 para la gloria de Dios, quiero que sepas que no le ganas a Dios en ningún momento en generosidad. En ningún momento. Ay, hermano, es que ya puse tanto dinero. Ay, hermano, el Señor te ha dado muchísimo más y te va a dar más todavía. Y no soy de esos pastores de la prosperidad, ¿eh? No te estoy diciendo ven y da 1,000 y el Señor te va a dar 10,000. No estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que Dios ha sido bueno y el Señor nos ha dado más de lo que merecemos. Y nos ha dado más de lo necesario. ¿No es cierto? ¿Por qué servimos los hijos de Dios? Porque dependemos de la gracia y del poder del Espíritu Santo, que nos dice: Carlos, estás aquí tirado en tu más grande debilidad, pero yo te llamé para que tú lideres, para que tú pastores, para que tú sirvas. Y Dios te llamó a ti también. Y Dios te llamó a ti y le doy gloria a Dios por tu llamado. Le doy gloria a Dios por cada cosa que haces, por cada minuto que inviertes en la gloria de Dios. Quiero decirte por experiencia propia que cada minuto que inviertes en servir a Dios, Dios va a honrar tu vida. Dios honra tu vida. Por cada acto que tú haces para la gloria de Dios, para bien de los demás, sea dentro de la iglesia o sea fuera de la iglesia. Te lo he dicho algunas veces. Hay algunas organizaciones que agarran un montón de niños y se van a la playa a levantar ¿cómo se llama? El reciclaje que está allá como basura para limpiar las playas. ¿Están glorificando a Dios? Amén, lo están haciendo. Están glorificando a Dios, están honrando la creación de Dios, que es algo más muy hermoso. Hay muchas maneras de servir a Dios. Obviamente la más importante es compartir el amor de Dios y el plan de salvación con otros. Que no se vaya nadie a una eternidad sin Cristo. Esa es la misión más importante de cada creyente. Servir a Dios y compartir a Jesucristo de tal manera que tus vecinos y tus amigos, no te estoy diciendo que vayas al otro lado del mundo, pero ahí con tus vecinos y familiares y amigos, por lo menos ahí en tu círculo donde tú vives, donde tú trabajas o donde tú estudias, que la gente no se vaya a una eternidad sin Cristo. Qué obra tan maravillosa ser colaboradores de Jesús, orar por otros. Cuando tú oras por otros, estás también sirviendo a Dios. Amén. Así es que, por favor, quisiera animarte a 3 cosas. Bueno, la palabra de Dios me parece que nos anima a 3 cosas. Número 1, nos anima a rendir nuestro orgullo a Dios. Ese era el problema de los que estaban peleando con Pablo, el orgullo. El orgullo de sentirse que tenían toda la capacidad. El orgullo de pensar que dominaban muy bien el Antiguo Testamento y que eso lo tenían que seguir judaizando a los nuevos creyentes. ¿Cómo podemos depender del Espíritu Santo? Te animo a que dejes a un lado, o que dejemos a un lado. Como decía nuestro profesor Juan Martínez, nos invito, siempre decía él, nos invito en las clases, nos invito. ¿A qué cosa? La palabra nos invita a rendir nuestro orgullo a Dios. A rendir nuestro orgullo a Dios. Número 2, la palabra de Dios nos invita a que no nos quedemos en el pasado. Por más glorioso que haya sido el pasado, o por más terrible que haya sido el pasado, como decía el profeta José, ya lo pasado, ya no interesa, ya quedó atrás.
Ya quedó en el ayer, exactamente, así decía José. Ya quedó allá. La ley del Antiguo Testamento ya quedó allá. Las leyes con todas sus exigencias ya quedaron allá. Tus experiencias pasadas, que sean una lección para tu presente, pero no te quedes casado con esas experiencias, que te sirvan para levantarte en el nombre de Jesucristo, transformado, transformada. Y obviamente la última, pues pidamos a Dios que nos capacite para hacer la obra a la que nos ha llamado. Dios capacita al que llama. Dios capacita al que llama. ¿Cómo lo llama? Bueno, dependiendo nosotros de Él, estudiando su palabra, congregándonos en la iglesia, tomando clases de discipulado, yendo al seminario. ¿Cómo nos capacita Dios? Nos capacita tomando la decisión de servir. ¿Sabes cómo se aprende a servir? Sirviendo. Así se aprende a servir, sirviendo. ¿No? Así es que, si a algo yo creo que la palabra de Dios nos invita, es a esas cosas. A rendir el orgullo a Dios. Bájale una rayita. El otro día me dijeron, pastor, no una rayita, hay que bajarle como unas 20 rayitas al orgullo. No una rayita. No es fácil. No es fácil. Como decía un pastor que Octavio me recordó el viernes, así decía un pastor. Este pastor decía, no conozco a nadie tan humilde, pero tan humilde como yo. Qué humilde era, ¿verdad? Y luego dice que a otro pastor que era súper orgulloso, y si es así, pues por favor háganme un cartelón, para mí también. Le hicieron un cartelón, ¿verdad? Y decía el cartelón, me comprometo, grandote el cartelón, me comprometo a ser humilde, porque no lo soy. Y que le dicen al pastor, ¿verdad? Pero fue como una, en buena manera, pues, ¿verdad? No lo estaban ofendiendo, estaban bromeándole, pero al mismo tiempo animándole a la humildad. Entonces le dijeron que lo trajera para el sermón de ese domingo, ¿no? Y viene con su cartelón el pastor, ¿no? Y se pone aquí con el cartelón, ¿verdad? Y dice, no, Dios me invita a ser humilde, a que baje mi orgullo, ¿no? ¿Y qué hizo la congregación? Amén, claro que sí, amén. Tira el cartelón y dice, nadie lo hizo como yo. Nadie puede hacer esto así como yo, dijo. Lleno de orgullo otra vez, ¿no? Así es que dice la palabra de Dios, y te pido que te pongas de pie para que leamos juntos. Servimos no porque somos competentes en nosotros mismos, servimos porque Dios es competente. Porque Dios capacita, porque Dios invita a servirle. Y dice este texto de la palabra de Dios, te animo a que lo leas conmigo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Dilo en voz alta conmigo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. Amén. Así quédate de pie. Vamos a orar, pero te cuento algo rapidito. Quizás uno de los sermones más impactantes que escuché, y ya te lo he dicho antes, lo escuché de un hombre, y con todo respeto y amor lo digo, que apenas sabía leer y escribir. Y lo digo con todo mi amor y mi respeto, porque aprendió a leer en gran parte de su aprendizaje para leer y escribir, lo aprendió de la Biblia. Un judío llegó a su pueblo, le arrancó la mitad de la Biblia, le arrancó el Nuevo Testamento y solamente dejó el Antiguo Testamento, y les empezó a enseñar a leer unos cuantos niños. Y dice esta persona que así empezó a aprender a leer, y cuando leía la palabra de Dios para predicarla se le fallaba un poquito en su lectura, y él predicó en aquel día a Lucas capítulo 15, predicó la historia del padre amoroso, que también se conoce como la historia del hijo pródigo. Y ese sermón tocó mi corazón como pocos sermones lo han tocado. Un hombre sin letras, pero lleno de la presencia del Espíritu Santo. A un muchacho
universitario que estaba estudiando yo leyes, me bajó el orgullo desde allá arriba y me lo puso hasta acá abajo. Porque me hizo sentir que yo era ese muchacho pródigo que andaba yo todo el tiempo, o el hijo mayor que andaba todo el tiempo con dificultades. Ese hombre era mi suegro, el papá de mi esposa, que con esa poca capacidad de letras, entre comillas, Dios lo bendijo con un corazón bastante amplio y grande para ser lleno del Espíritu Santo. Y para tocar mi corazón, un corazón de un muchacho de 18 años, 19 años. Porque el Señor otra vez no llama al capacitado, pero más bien capacita al que llama. Te animo a que sirvas. El viernes que nos vamos a juntar en 2 semanas, vamos a hacer una cosa un poquito diferente. Yo oré por los niños el viernes, se dio cuenta, ¿verdad? Pero te voy a pedir que ese viernes, tú, cada uno de ustedes que van a venir, pongan sus manitas sobre cada niño que venga y lo bendigan ese día. Amén. Y lo bendigan, pidan bendición, pidan paz, pidan gozo para ese niño. Podemos todos poner nuestra parte y responder al llamado de Dios de servirle. Amén. Todos, tú y yo podemos, no por nuestras fuerzas, pero por las fuerzas del Espíritu Santo, hacer grandes cosas para la gloria de Dios. Amén. Oramos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra que nos confirma que tú llamas no al capacitado, Señor, pero más bien capacitas al que tú llamas. Muchas gracias, Padre, porque algunos nos llamaste en el momento más débil que nos encontrábamos en la vida. Yo fui evangelizado en el momento más crítico de mi vida. Cuando mis padres se habían ido, cuando no había recursos, cuando no había nada en mi corazón, cuando había oscuridad, cuando había depresión, tú te acercaste a mi vida un día, a mis 18 años, para decirme que me amabas. De ahí sentado en esa silla con aquel pastor que oraba por mí, que me escuchaba en mis crisis, tú me llamaste, y me llamaste no porque estaba capacitado. Me llamaste en el momento más débil de mi vida. Y me volviste a llamar para servirte aquí en el Encino, también en un momento muy difícil de mi vida. Gracias por tu gracia, por tu amor, porque tú puedes mirar más allá de nuestra debilidad. Tú puedes mirar más allá de nuestro pecado, de nuestras aflicciones, de nuestras debilidades. Por algo le dijiste a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gracias, Padre, porque la capacidad se encuentra en ti. Gracias porque tú eres el labrador. Gracias, Señor, porque en tu bondad nos invitas a servirte, a ser colaboradores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque nos das el llamado más importante de nuestras vidas. Y ese llamado no fue para ser el presidente de una nación, fue para ser un hijo tuyo, una hija tuya, un colaborador tuyo. Gloria a Dios si nuestros hijos llegan a ser presidentes. Gloria a Dios. Gloria a ti, oh Dios. Y que sean, antes de ser presidentes, hijos tuyos, siervos tuyos. Así es que, Padre, gracias por el llamado que nos hiciste. Tu palabra nos lo recuerda el día de hoy. Quizás tengamos que seguir diciéndote que sí a esta invitación de servirte. No porque somos los capacitados, pero porque no lo somos quizás. Pero aquí estamos delante de ti. Te doy gloria y honra por cada persona que sirve en las diferentes áreas, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Gracias, Señor, por sus vidas. Honra sus vidas. Honra cada minuto que invierten en servirte. Dale los recursos que necesitan para que te sigan sirviendo. Gracias, Padre. Y si ellos han invertido de sus propios recursos, gracias, Señor, porque tú eres un Dios generoso. Gracias, Padre. Gracias por amarnos y por invitarnos a servirte. En el nombre de Jesucristo, amén. Y decimos juntos, amén. Amén, amén, amén. ¿Por qué no extiendes tus manos al cielo y vamos a... Pero no te vayas, después de la oración quédate un minuto, ¿de acuerdo?
y por ahí Marcelo va a ir apagando ahí todo, yo creo, ¿verdad? Así es que levanta tus manos al cielo. Yo deseo que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz a ti, a tu familia, a tus hijos y a los hijos de tus hijos hasta 1000 generaciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos juntos, amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.